vamos a hablar del equilibrio o cómo equilibrar el consumo de energía eléctrica en nuestros hogares. Así que es importante porque tanto en invierno como en el verano siempre hay artefactos que estamos utilizando y también el consumo, el gasto de todo vamos a hablar. Así que ya están con nosotros aquí en los estudios de Tarde Total Luis Torres, él es gerente comercial de la ANDE, bienvenido. Y también está con nosotros Nicolás Rojas, que es de la parte de atención al público. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para ustedes y a la audiencia. Felices de tenerlos porque están asumiendo aquí, el señor está asumiendo justamente con las nuevas autoridades. Pedro Ferreira, el que era de IPS, es ahora el director de la ANDE. El actual presidente de la ANDE. Presidente de la ANDE. Sí, señor. Ah, bueno. Luis, y el cargo tuyo es de gerente comercial. Gerente comercial. ¿Qué implica esto? Gerente comercial, o sea, la gerencia comercial implica todas las actividades relacionadas a la cobranza, lectura de medidores, instalación de medidores, cortes por impago, retiros por impago, especialmente del área metropolitana, pero las políticas comerciales se extienden a todo el país en las agencias regionales. Y Luis Rojas es el muro de los lamentos. Atención al cliente. ¿Cómo está esa parte, Rojas? Bien, siempre es lindo atenderle a nuestros clientes. Qué bueno. Bueno, la pregunta del millón, porque siempre que hay cambio de autoridades, que hay nuevos tiempos, el público quiere saber, ¿habrá aumento o no habrá aumento? No, de hecho, pero en el momento el ingeniero Ferreira había declarado de que ya tuvimos el año pasado en abril, entonces es cuestión de analizar una eventual o necesidad, ¿verdad? Pero por el momento mismo nosotros tenemos el punto de partida es seguir con las gestiones que se han iniciado con la anterior, con el gobierno pasado y las autoridades pasadas e implementar nuevas políticas, especialmente de acercamiento al cliente, de escuchar a nuestros clientes, de implementar nuevas formas de comunicación con nuestros clientes y para atender y tratar de satisfacer esas necesidades. Exacto. Nicolás, no sé si está a cargo tuyo, pero te voy a preguntar esto. ¿Siguen existiendo muchas conexiones clandestinas de electricidad? Sí, se registra un porcentaje de la energía eléctrica que se distribuye, que se pierde por conexiones directas, clandestinas, sí. Hay mucha fuga. No sé si decir que hay mucha fuga, ¿verdad? Porque realmente el porcentaje es pequeño, pero sí hay un porcentaje importante que se va por ese medio. Exacto. Y forma parte de la política de la gerencia comercial el combate a eso. Ah, qué bueno. Ahora, a la señora, al señor en casa le interesa mucho saber, por ejemplo, el consumo, porque llega el fin de mes y hay que pagar eso. Entonces, en invierno sabemos que de repente artefactos como calefacción, calentar agua, el agua caliente para bañarse, para todo eso. Pero se llega también ya el verano, la refrigeración, el aire acondicionado. ¿Cuál sería un equilibrio hacer qué artefactos saber manejar mejor en nuestra casa? Por ejemplo, Luis. Bueno, en verano sabemos que las necesidades de refrigerar o enfriar los ambientes son uno de los requerimientos principales. Entonces el uso del aire acondicionado es uno de los mayores consumidores del hogar y especialmente está relacionada a las horas de uso. O sea, el consumo total de una vivienda está relacionado al equipamiento instalado más las horas de uso. No es lo mismo tener un solo aire acondicionado que tener dos, por ejemplo, pero tener dos y usar 4 horas es prácticamente igual que tener uno solo pero usar 8. Entonces las horas de uso del equipo son las que registra nuestro medidor para consumo y a eso se aplica el costo de la tarifa para que salga el importe total de la factura. Por ejemplo, algunas sugerencias para la gente que está observando. ¿Cuáles serían aquellos artefactos electrodomésticos que consumen mayor cantidad de energía? Y en comparación, por ejemplo, con las luces, los fluorescentes o los focos, ¿cuáles son más recomendables a la hora de la consumición? Bueno, en el caso del aire acondicionado, una de las recomendaciones es no colocar temperaturas muy bajas. Por ejemplo, programar a 25 grados es una recomendación. Promedio. Promedio, es una recomendación inclusive para la salud, porque los golpes de temperatura pueden causar algunos inconvenientes en la salud. Entonces, poniendo a 25 grados el termostato, entonces el motor trabajaría menos horas, manteniendo ya un área confortable. Está demostrado inclusive que por cada grado que se disminuye en la temperatura puede aumentar hasta 8% el consumo de energía eléctrica. Yo tengo una pregunta importante, interesante. Muchas veces vivimos tan ajetreados, tan acelerados, que dejamos nomás enchufado
todo lo que hay en la casa sin darle uso. El cargador, por ejemplo, se queda ahí colgado sin que esté el teléfono enchufado, o de repente la tostadora de mi casa, el microondas, el horno eléctrico, todo ya viene eléctrico ahora. Si se queda ahí enchufado todo el día sin uso, ¿de igual forma consume energía? Y realmente es algo de lo que se está mostrando en la imagen ahí y sí consume energía. Ahora la pregunta es qué tanta energía consume ese artefacto que está conectado. Porque hoy en día justamente los fabricantes electrodomésticos se compiten por el menor consumo en stand-by, en el modo de espera, para que no tengamos que enchufar y desenchufar. Entonces, de acuerdo a la antigüedad que tenga tu artefacto, él va a consumir más o va a consumir menos energía eléctrica estando enchufado. Esos televisores de antes, los grandotes, tenían todo el tubo atrás que tenía que quedar energizado permanentemente hasta que uno decida prenderlo con el control remoto. Hoy en día, sin embargo, los televisores son todos ya LED y ya no ocurre eso de la energización. ¿Pero qué es lo recomendable? ¿De igual forma consuma o no? Sí, lo recomendable es desenchufarlo por una cuestión de seguridad. El cargador de celular que no lo utilizas y eventualmente está sujeto a una falla, entonces eso puede derivar en un incendio o algo menor o algo mayor, ¿verdad? Entonces lo recomendable sería, si no lo estás utilizando, desenchufarlo. Está el mito del foco famoso. Antes los focos calientes o focos amarillos sabemos que consumían. Foco de bajo consumo, dicen ahora. ¿Es verdad que, que ahorra mucha energía estos focos que vienen ahora, que son blancos? Es muy buena tu pregunta porque anteriormente los focos venían incandescentes, que son los amarillos, y era un foco de 100 vatios. Entonces los de bajo consumo están viniendo entre 12 a 18 vatios. Los costos son un poco superiores, pero la duración también es muy superior a la de un foco común. Y ahora también ya tenemos la tecnología LED, que tenemos focos de 5 vatios. O sea, tener un foco de 100 vatios sería como tener prácticamente 20 focos de 5 vatios de iluminación LED. Entonces, por supuesto, el consumo con una iluminación LED o una iluminación de bajo consumo es mucho menor que una del foco común, produce menos calor. Y la duración también es mucho mayor. Claro. Nicolás, ahí en pantalla, Sí. como podrás ver, estamos viendo justamente, esto sacamos de la página web de la ANDE. Explícanos un poquito cómo es este de potencia, horas por día, consumo. Esto es nosotros le llamamos la tabla de consumo y su misión es graficar en forma aproximada lo que cada artefacto consume. Entonces el usuario o cliente puede maniobrar y hacer el equilibrio que mencionaste con esto. A ver qué él tiene en su casa y cuánto le va a consumir cada cosa y de acuerdo a eso aplicarle las horas de uso para evitarse una facturación en exceso a fin de mes o que no sea sorpresiva la facturación. Entonces ahí están los importes de consumo de cada uno de los artefactos y nosotros de manera a facilitar el control ubicamos los de mayor consumo para arriba de la tabla y son los que, como ya mencionó el ingeniero Luis, los que se hacen el trabajo de refrigerar, los que tienen un motor para hacer el trabajo. Ah, mira, la congeladora, 235.175. Carísimo tener. Carísimo mantener la congeladora. A ver qué más. Ahí salió. Porque, pónganlo otra vez un poquitito, porque ahí, por ejemplo, uno puede constatar que el termocalefón consume mucho menos que la ducha eléctrica. Sí, hay una cuestión ahí, ese es un debate eterno, ¿verdad? Sí. Muy interesante la pregunta también. ¿Por qué? Porque el termocalefón, en cuanto a potencia, consume menos que la ducha, pero él trabaja más horas. Entonces, y para su instalación se requiere una inversión mayor al momento del diseño del Pero baño. es una sola ¿verdad? vez. Y es una sola vez, entonces va mucho más por el confort que por otra cosa al seleccionar, porque una ducha es potente porque con el paso del agua tiene que hacer trabajo de calentar. Sí. El otro tiene tiempo para calentar y lo guarda en un tanque. Exacto. O sea que es menos potente, ¿por qué? Porque él almacena el agua y solamente por eso, ¿verdad? O sea, te va a consumir menos y de acuerdo al uso finalmente otra vez, ¿verdad? Claro, y también De dura acuerdo. más, ya que estamos hablando de los focos que dura más, el termocalefón se mantiene. En cambio, la ducha eléctrica de repente Y si se va la luz también tenés agüita caliente. tenés agüita caliente, porque en el invierno es impensado. Ahora, Pasa más por el confort. sí, la plancha eléctrica, ¿por qué consume tanto? Y la plancha eléctrica tiene que calentar una placa a alta temperatura justamente para cumplir su función, ¿verdad? Que es la plancha, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es hacer o seleccionar un día de la semana y
tratar de terminar el trabajo de planchado. ¿Por qué? Porque entonces solamente se calienta una vez, la placa se va manteniendo durante el uso y no es lo mismo hacer el realizado o terminar el planchado en 2 horas o 2 horas y media que calentar toda esa placa para planchar una camisa y luego al día siguiente volver a calentar toda la placa para planchar un pantalón, por ejemplo. Ah, señora, señor, entonces ya se dan cuenta. Conviene planchar una vez. Yo hago eso de Todo. una camisa, no. Estoy enchufando y desenchufando todos los días. Así que estoy aprendiendo Yo cosas también, muy Javier. útiles para mi economía. O sea, uno plancha a veces la ropa que va a usar en ese momento, Sí, nomás, ahí no nomás. va a planchar para toda la semana. Sí, pero Ah, vamos y a eso- ponernos Sí, en tenemos que un hacer tiempo eso. y planchar todo ya. Ah, hay que planchar todo es mejor. Exactamente. Ah, bueno. Hablando un poco, Nicolás, contigo el tema, ¿cuáles son las quejas más comunes que se están presentando, ya que estás justamente ahí vos en atención al cliente? Y realmente no sé si llamarlas quejas, ¿verdad? Sino que la mayoría son preguntas referentes a la facturación. Ah, Por el por qué alcanza este consumo, es lo que estamos hablando acá. Entonces, eso es lo que más se acerca al cliente a consultar de cómo su factura llegó a ese monto y se le trata de orientar con la tabla de consumo y otras herramientas que tenemos ahí en el departamento. Una consulta que le iba a hacer hace rato y ahora recuerdo nuevamente. Aquella persona que tenga en su casa la instalación trifásica, ¿es más conveniente a la hora de la facturación o no que una que tenga monofásica? Y realmente a la hora de la facturación no hace ninguna diferencia. Ajá. Lo que hace la diferencia es en el nivel de potencia que puede tener esa casa. Si por ejemplo uno tiene una instalación monofásica, tiene un límite de potencia en demanda que es 10.000 watts, que serían básicamente 2 duchas. Y sin embargo con una instalación trifásica uno puede ampliar eso y demandar más energía. O sea, si lo que uno es un usuario de energía importante, y sí o sí tiene que optar por una instalación trifásica antes que la monofásica. por los aires también. A veces suelen decir, no, ya no podés poner aire en tu casa porque tu instalación no da. Sin embargo, si tenés trifásico, te da Sí. esa posibilidad. Y otra pregunta, el famoso término coloquial saltó la llave o explotó Ese es- todo y se fue la luz en tu casa. ¿Cuáles son algunos factores determinantes para que pase eso? Así la gente puede evitar que salte la llave en la casa y se vaya la luz. Y justamente la sobrecarga es la que hace actuar las llaves termomagnéticas que están limitadas a un cierto amperaje. Entonces cuando se supera ese amperaje, las llaves actúan por protección. Por eso, por ejemplo, una llave, si se tiene una ducha calefón, no se puede tener, por ejemplo, una llave de 10 amperes porque la ducha consume 20 amperes. Entonces, al detectar esa corriente va a saltar, ¿verdad? Entonces, si, ¿Qué electrodoméstico no usar al mismo tiempo, por ejemplo? por ejemplo, también hay instalaciones en las cocinas, por ejemplo, que se usa el horno, la microonda, la heladera y justo viene también alguien a planchar. Entonces, esa corriente hay una sobrecorriente y hace actuar por protección, porque la intención justamente de ese equipo es proteger las instalaciones para que no haya algún tipo de incendio. Hay algunas creencias que se van de boca en boca y uno escucha, repite y cree y lo hace. Por ejemplo, eso de tumbar un medidor puede tratar de que facture menos. E incluso un tiempo hubo gente que ponía encima de su medidor botellas de Con agua. ¿Usted te acuerda, Javier? Toda la casa Sí, con la la casa botella con encima una del botella de medidor. plástico llena de agua. Pero eso no influye, ¿no? No, la botella de agua para nada influye porque el funcionamiento del medidor es en base a la energía eléctrica. Y lo Lo del- que sí es tumbar un medidor electromecánico sí afecta, Ajá. porque estos medidores vienen preparados para una posición de uso, Ajá. que es la posición vertical. Entonces, al tumbar, por supuesto, como trabajan por imanes, entonces afecta el giro del disco y, por supuesto, entonces disminuye. Pero eso es un fraude. ¿Y qué pasa Entonces, si se constata eso? se interviene por fraude y se aplica una multa. ¿Cuál sería ¿Y cuál- la multa? ¿Cuánto? La multa generalmente se hace un estudio de la corriente, hay varios factores, la corriente, la carga, por ejemplo, y se aplica una multa de un consumo esperado por 12 meses, o sea, un año, se aplica un gasto de intervención que es fijo de 247.000 guaraníes, más la multa propiamente que puede ser de 1 a 5 veces el costo de la energía no facturada. No conviene tumbar, según lo que vos estás diciendo. Y el Si te digital pillan- también se puede tumbar. El digital, por su tecnología mismo, ya no trabaja por sistema de imanes ni discos. En la ANDE actualmente estamos ya llegando a los 1.200.000 medidores electrónicos instalados. Tenemos una meta de concluir todos los medidores, o cambiar todos los medidores electromecánicos por electrónicos. Esa cifra de 1 millón que dio recién, ¿1 millón cuánto dijo? 1.200.000 medidores
¿Cuánto sería el electrónica. porcentaje a nivel país? Y estamos por el 82-83% más o menos ya. Alto ya. Y van cada vez alcanzando a más hogares con las mediciones electrónicas, Sí, ¿verdad? así es. ¿Cuál sería una recomendación muy útil de ustedes que son profesionales, que conocen, que entienden a la familia, a la señora que está en casa, al señor, gente que está viendo ahora mismo, de cómo disminuir su consumo? Hay gente que busca la fórmula pero no puede. ¿Algún truco, algún tips que sea saludable también para que pueda rendirle mejor No su fraudulento. ingreso? No, una de las recomendaciones principales en el caso de equipos de aire acondicionado es no usar a muy baja temperatura. O sea, hay gente que está acostumbrada, por ejemplo, a poner 20 grados y usan edredón encima. Ah. Sin embargo, usando una temperatura de 24 o 25 grados, el ambiente ya se vuelve bastante tranquilo y comparativamente con el ambiente exterior es ya muy agradable. Pero ¿qué decís con eso? Entonces, ¿qué? Si yo uso la temperatura más alta, ¿consume menos? Consume menos. Consume Entonces, menos. regular, por ejemplo, a 24 o 25 grados es una temperatura ya confortable y va a demandar menos energía, porque para mantener esa temperatura el motor va a arrancar menos veces en el No compresor. se tape, Javier, con el edredón. Usted No, quiere yo taparse no- y poner 16 grados. No, yo soy de no uso mucho Ahora, una de consulta artefactos. con respecto al alumbrado público. Sí. Sobre la cuadra de mi casa, a mitad de cuadra, hay un alumbrado público que solamente se enciende cuando siente movimiento. O sea, 5 segundos dura, pasa alguien, pasa un perro y se enciende y se vuelve a apagar. Pero facturamos, igual pagamos todos los vecinos. ¿Eso está bien o no? No sé. No, o sea, nuestros alumbrados no tienen ningún detector ni nada, ¿verdad? Posiblemente alguna falla del arrancador propiamente del equipo, entonces se puede hacer el reclamo a través del 160. 160. Sí, o mismo la página web que se puede hacer el reclamo, o la aplicación misma también que se puede descargar en los teléfonos del tipo Google Store, y también para los teléfonos iPhone ya tenemos también aplicaciones. Yo decía, siente movimiento por el fotocelular. Pero Yo está decía, bueno no. eso, porque algún ladrón justo hizo un ruido, ¡pum!, se le prende ese alumbrado antirrobo. Bueno, ya redondeando un poquito esto, también comentar con usted y preguntarles, señores de la ANDE, ¿continuarán los cortes? Porque ese es el problema principal de la ciudadanía y estamos ya casi llegando primavera y verano. ¿Por qué se dan estos cortes y cómo están trabajando para evitar que continúe? Bueno, de hecho los cortes se dan por muchas veces la situación de sobrecarga del sistema, ¿verdad? Entonces se viene trabajando intensamente para enfrentar el verano, realizando mantenimientos preventivos. Hay planes de poda de árboles, por ejemplo, que ayudan a que el sistema o el alimentador esté en servicio, porque una tormenta o un viento fuerte hace tocar las ramas con las líneas y hace actuar las protecciones. También se vienen cambiando los sistemas aéreos trifásicos. Habrán visto por la calle unos conductores negros que son semi aislados. ¿Bajo tierra ya? No. Arriba. Arriba también es un sistema más barato que el de bajo tierra. El sistema subterráneo es un sistema muy caro, por eso es... Pero ya va a venir en uno nomás. No, son 3 conductores que van tipo en rombo. Sí, ya vimos. Es el plan que se tiene es cambiarlo en todo el sistema metropolitano, pero va a durar un trabajo de 3 años aproximadamente. 3 años. Bueno, ojalá que nos libremos de los famosos cortes de la ANDE, porque queremos estar tranquilos con la refrigeración, las computadoras, la heladera y algunos artefactos que se queman. El tiempo vuela, hablaríamos por horas porque este es un tema muy importante. Está el rating allá arriba. Para el verano con vamos a usted. volver a invitarles, Javier. Sí, Sí. vamos a invitarlo otra vez, pero por favor, sin cortes. Ahora tenemos que hacer un corte. Así que muchísimas gracias, Luis Torres, también a Nicolás Rojas por estar hoy con nosotros, especialistas de la ANDE. Y nosotros tenemos que hacer, Gaby, un cortecito. Así es, enseguida retornamos con más de Tarde Total. Ya volvemos.